al 10. Y hoy van a perdonar mi voz de vendedor de mango más de lo que me tienen que perdonar habitualmente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti a exponer tu palabra ante tu pueblo. Nosotros te rogamos, te imploramos que tú hagas bien al corazón de los oyentes por medio de la misma. Aliéntanos a seguir corriendo la carrera de la fe y seguir batallando la batalla de la fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, es tonto arriesgarse a un peligro por el simple gusto. ¿No has visto personas que se arriesgan porque les parece divertido? Hace años, cuando llegamos a este país, hace como 15 años, mis hijas y yo veíamos un programa que se llamaba algo así como Videos Asombrosos. Este programa de televisión presentaba videos que tenían que ver con accidentes, catástrofes inesperadas, a veces encuentros inesperados con el mundo animal. Recuerdo uno de los programas como de pronto una persona estaba en la carretera en la India y se encuentra con un enorme elefante furioso que le fue hacia arriba. Cosas así era el programa. Pero la parte más controversial del programa tenía que ver con videos caseros donde personas se grababan a sí mismos haciendo cosas estúpidas. La mayoría de los videos que presentaban en ese programa trataba de riesgos impresionantes. Recuerdo en una ocasión un hombre que toma una moto, de esas motos de 3 ruedas, e intentó cruzar, o sea, habían 2 casas con el techo así, una al lado del otro, y trató de cruzar del techo de una casa al techo de la otra. Recuerdo en una ocasión un grupo de jóvenes, probablemente borrachos todos, tratando de brincar desde el techo a la piscina que estaba cerca del techo, y se grababan. Algunos se dieron golpes tremendos. Y aunque en la mayoría de esos videos no llegó a ser fatal el accidente, sí me preguntaba una cosa. ¿Vale la pena correr un riesgo tan grande solo por un like o porque te pongan en televisión? Admiramos a aquellos que corren riesgos para salvar a otros. Muchos bomberos pierden la vida cada año arriesgándose a entrar a casas incendiadas y lo hacen con el propósito de rescatar a alguien que está encerrado allí. Es admirable ver el deseo de ayudar a otros. Están corriendo un riesgo por el bien de otro. Se están arriesgando por el beneficio de otro. Pero cuando vemos un programa como el que le comentaba, uno no ve que el riesgo equipara al beneficio. No es tan importante un like, aunque te encante que te lo den. Ahora, si lo piensan bien, aquellos que desprecian el evangelio están corriendo un riesgo mucho mayor que aquel que se lanza en una moto de un techo hacia el otro. Aquel que se lanza de un techo en una moto, de un techo al otro, está arriesgando su vida física. Aquel que menosprecia y desprecia el evangelio está arriesgando su alma eterna.
no solo están jugando con su vida física. Es obvio que el alejarse del evangelio traerá un impacto en tu vida física, pero eso no es lo más grave. El impacto en tu alma será desastroso. El texto que estaremos considerando en esta mañana habla del riesgo de menospreciar o abandonar el evangelio del Señor Jesucristo. Algunos desprecian el evangelio por no considerarlo concienzudamente lo que éste enseña. Entienden las palabras, pero no entienden las implicaciones. Pueden entender que el evangelio habla de que hemos caído en pecado, que tenemos sobre nosotros un Dios santo que ha de castigar el pecado, y el riesgo de no recibir el evangelio es la condenación eterna en el infierno. Ellos pueden entender esa palabra. Lo que debieran hacer es correr urgentemente a responder al evangelio. Mi alma va camino al infierno. Deberían estar prontos a apreciar, valorar, aceptar y abrazar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero algunos no le dan mucha cabeza. Prefieren sencillamente no pensar mucho en el asunto. Ah, sí, mis padres son religiosos. Ellos creen en el evangelio. Yo entiendo lo que dice el evangelio, pero yo no veo gran cosa hacerle caso al evangelio. ¿Te imaginas que en una ocasión te digamos, oye, mira, tienes a alguien con COVID al lado? Seguramente, ya para ponerlo en el contexto mío, bueno, no mío, de alguien, ¿qué correrías? ¿Te pondrías una mascarilla? O no sé, ¿harías algo? Estamos hablando, mi amigo, mi amiga que nos visitas aquí, de tu alma inmortal en el infierno. Tienes un alma inmortal. Sería fabuloso si la historia fuera como la cuentan los testigos de Jehová. Te moriste y se acabó. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios enseña que tienes un alma inmortal, que un día darás cuenta delante del trono de Cristo en el juicio final, y allí será determinado tu estado final, dependiendo si tienes a Cristo como tu abogado o no. Si no tienes a Cristo como tu abogado, no tendrás quien te defienda en ese día. Tu tristeza no se comparará con nada de lo que sufras aquí. Hay gente que dice, no, yo todo mi infierno será este. Con todos los sufrimientos, esto no es nada. Tristemente otros desprecian el evangelio de Cristo por incredulidad. Simplemente no creen alguna parte o todo el paquete del evangelio. Les parece algo fantástico, salido de cuentos para niños que se lo hacen para que aprendan a portarse bien. Si ese es tu caso, mi amigo, déjame decirte que estamos hablando de Cristo, un personaje real de la historia. No estamos hablando de hadas y personajes fantásticos. Estamos hablando de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Las evidencias de la resurrección son tan claras que la mayoría de los conocedores ateos quedan anonadados por la carga argumentativa. Algunos de esos escépticos vienen al evangelio de Cristo. Otros, aunque reconocen la carga argumentativa, prefieren seguir el curso de su vida tal como está. Otros simplemente han sido engañados por un falso evangelio. Ahora bien, mi amado hermano, sea por una cosa o por otra, es un riesgo despreciar o abandonar el evangelio. Y de eso es de lo que nos habla el pasaje que estaremos considerando. Lo que quiero que quede en tu mente, luego que salgas por esta puerta. Oye esto, mi amado hermano. Esta es la tesis de mi sermón. Es que el abandono del evangelio trae graves consecuencias para una iglesia. Es un riesgo que corre toda iglesia. El abandono del evangelio trae graves consecuencias
para la vida de una iglesia. Estos riesgos no son solo para los que no creen. Lo mismo sucede con la iglesia cuando comienza a abrazar un evangelio diferente. La pregunta que debe estar en tu mente a la luz de mi tesis es la siguiente. Bien, Joel, tú nos acabas de decir que el abandono del evangelio trae graves consecuencias para una iglesia. ¿Cuáles son los riesgos que corre una iglesia cuando poco a poco esa iglesia comienza a diluir el evangelio para que sea más aceptable para otros? ¿Qué pasa a una iglesia cuando permite que el evangelio sea pervertido? Mis amados hermanos, aunque son muchos los peligros que una iglesia corre cuando abandona, desprecia, se desliza del verdadero evangelio, al menos Pablo presenta en nuestro texto dos de esos riesgos. Por un lado, cuando una iglesia abandona el evangelio, está corriendo el peligro de alejarse de Dios. Déjenme aclarar antes de que salga el roto. Este pecador que está aquí cree en la perseverancia de los santos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la apostasía. Cuando una iglesia abandona el evangelio, está corriendo el peligro de alejarse de Dios. Miren los versículos 6 al 7. Y Pablo se le está escribiendo estos textos a una iglesia que él le había predicado el evangelio y que hasta este punto él podía considerarlo una iglesia cristiana. Pero miren las palabras, miren el tono, la fuerza de las palabras. Dame un poquito de agua, por favor. Gracias. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hemos llegado a la parte de la carta donde comúnmente, según la costumbre de aquel momento, encontrarías palabras de acción de gracias. Generalmente en esta sección el apóstol Pablo expresaba algún reconocimiento y agradecimiento por la gracia divina concedida a los destinatarios o por la obra que Dios había hecho en ellos, capacitándolos en conocimiento, fe, amor, etc. Era una expresión de satisfacción interior y frecuentemente era acompañada por una oración por el avance del reino en ese contexto a quien le escribía. Esa es la costumbre de Pablo. Voy a poner un par de ejemplos. Romanos 1, 8 al 10. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice Pablo, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Ven? Esta es la sección donde Pablo alienta, anima, dice algo bueno que han hecho ellos. Filipenses 1, 3 al 7. Aquí sigue la misma manera de conducirse en sus cartas. Él, luego del saludo, alaba u ora por los que les escriben. Miren lo que dice Filipenses 1, 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Les anima, les alienta, ora por ellos. El mismo tono de Romanos. Hasta la carta que le escribió a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo sigue esa tónica. Primera a los Corintios 1:4-9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra sigue exactamente la misma tónica de todas las cartas y lo pueden encontrar también en su epístola a los Colosenses. Sin embargo, en la epístola a los Gálatas nos encontramos exactamente lo contrario. Lo que encontramos aquí no es la satisfacción del apóstol, sino el estupor, un asombro arrollador, una perplejidad penosa. Miren el texto una vez más, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Sí, mis hermanos, a veces Pablo era severo, pero siempre pastoral. Él no era un lisonjero. Él no andaba alabando a las personas para sacarle un provecho. Las iglesias de Galacia debían ser severamente reprendidas porque era mucho lo que estaban arriesgando. El apóstol queda maravillado o asombrado al escuchar que los destinatarios están en proceso de cambiar su posición con respecto al evangelio. Esto no implicaba simplemente cambiar su opinión con respecto a una idea entre otras. El riesgo era que al apartarse del evangelio del Dios Trino, esa iglesia estaba apartándose del Dios Trino. Miren el versículo 6 una vez más. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, de Dios. Mis amados hermanos, está la unión entre Dios y el evangelio, que si una persona o un grupo de personas se apartan del evangelio, lo que están haciendo no es simplemente cambiando de parecer en cuanto a una doctrina. Lo que están haciendo es apartarse del Dios vivo y verdadero. En otras palabras, cuando nos apartamos del evangelio, vamos camino a la apostasía. Generalmente los nuevos creyentes y por ende las nuevas iglesias viven una especie de entusiasmo espiritual inicial, o cuando empiezan en la vida cristiana o cuando la iglesia comienza. Solo es con el paso del tiempo que por el agotamiento espiritual, negligencias u otras circunstancias, los creyentes pueden caer en la tentación de tirar la toalla. Algunos pueden pasar, los profesantes, años autoengañados pensando que son cristianos, cuando en realidad no son más que profesantes. Pero el caso de las iglesias en Galacia era muy diferente. En poco tiempo ya estaban apartándose del evangelio y por ende de Dios. Oímos constantemente, oye esto, mi amado hermano, yo sé que se oye mucho en YouTube, que el cristianismo no es un grupo de doctrinas que debemos creer. ¿No lo has oído por ahí? Y entendemos que el cristianismo es más que un grupo de doctrinas que debemos creer. Pero nuestro texto implica que el cristianismo también es un grupo de doctrinas que debemos creer. El evangelio es en esencia doctrina. Y si no crees en esas doctrinas contenidas en el evangelio, no puedes ser cristiano. El adverbio de tiempo en griego, que se traduce en español tan pronto, puede aludir a algo que sucede con desenvoltura y prontitud.
tranquilamente, sin darle mucha cabeza al asunto. Al parecer, los cristianos no se opusieron con firmeza a los falsos maestros y en su lealtad enclenque despreciaron las enseñanzas del apóstol Pablo. Esos falsos maestros venían de Jerusalén. Probablemente tenían la apariencia externa de mucho conocimiento. Los ingenuos gálatas probablemente dijeron: estos vienen de Jerusalén, estos sí saben. Ellos no son como Pablo. ¿Quién conoce a Pablo? Nadie conoce a Pablo. ¿De qué escuela conocida viene Pablo? Estos son fariseos. Estos sí deben saber. Ellos vienen de Jerusalén. Mis amados hermanos, yo amo ser el pastor de muchos de ustedes. De todos ustedes. Y nunca me he sentido despreciado. Y esto que voy a decir pasa en otros lugares, no aquí. Pero muchos creyentes menosprecian a sus pastores porque no son elocuentes como los que aparecen en YouTube. Sienten una especie de envidia de los miembros de otras iglesias porque sus pastores son conocidos. A ellos los invitan a conferencias. Debe ser porque saben mucho. Menos mal que tenemos YouTube, dicen algunos miembros. Yo no te estoy diciendo que no veas YouTube. Yo te estoy diciendo que a la larga son tus pastores los que oran por ti. Son ellos los que lloran por ti. Son ellos los que sufren insomnio cuando te ven pasando por tiempos malos, aunque no te lo digan. Son ellos los que quieren y luchan por verte crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Sé sabio cuando veas predicadores en YouTube. He aquí algunas pistas que deben tener presente a la hora de ver YouTube. Puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Está ese predicador que estoy viendo comprometido con una iglesia local? Hay muchos sabelotodos, y pueden saber más que yo, no hay ningún problema con eso, que viven en la esfera de YouTube. Tienen un ministerio virtual. Dios nos llama a tener un ministerio real en una iglesia local. Así que la pregunta es, ¿está comprometido con una iglesia local? Segunda pregunta, ¿ese predicador le interesa más, oye esto, escribir libros, dar conferencias que el ser pastoreado? Noten que yo no estoy diciendo que está más interesado en libros, conferencias que en pastorear. No. Ese predicador le interesa más escribir libros, dar conferencias que el ser pastoreado. Todos cuantos estamos aquí, todo cristiano es una oveja. Joel Puentes necesita de pastores. Probablemente sea la peor oveja que ellos tengan. Pero yo necesito ser pastoreado. Como todo pastor. Hay hombres que estarían muy cómodos dando conferencias. No importa cuánto sepan. Estarían muy cómodos escribiendo libros, dando conferencias, pero no tienen interés en ser pastoreados. Aquel que no tiene interés en ser pastoreado no debe ser pastor. Otra preguntita. ¿Este predicador es siempre controversial en lo que dice? ¿Le gustan los temas controversiales? ¿Le gusta señalar en YouTube? No es parte de una iglesia local, pero él critica a las demás iglesias. Él se cree más santo que las iglesias de Cristo. Otra pregunta, la última. ¿Este predicador equipara lo externo, lo circunstancial, a lo interno y al evangelio? Estas son preguntas determinantes para saber si yo puedo exponerme
a un ministerio ajeno. Hay muchos hombres buenos en YouTube que yo puedo oír, que están comprometidos con una iglesia local, que están más interesados en ser pastoreados que en ser famosos, que predican el evangelio. Una aclaración, esto no solo debes aplicarlo a YouTube, también a los libros y a los ministerios a los que te expones. Recuerda que el evangelio está bajo ataque. Volviendo a la carta a los Gálatas. Los cristianos de Galacia no solo se habían dejado confundir y debilitar su confianza en el evangelio de la gracia de Dios, sino que como consecuencia comenzaron a abandonar al Dios del evangelio. El término griego que aparece en nuestras Biblias y que se traduce alejado se emplea con referencia a la deserción militar. Es una palabra que se usaba en el argot militar, cuando los soldados por cobardía, cansancio, etcétera, abandonaban el ejército. Ese abandono, al igual que en nuestros días en tiempos de guerra, les costaba la vida. Los creyentes se habían alejado, habían desertado del evangelio, los de Galacia. Téngame paciencia, por favor, hoy. Téngame paciencia siempre. El término griego alejado está en reflexivo. Hablaba de un acto voluntario. No era simplemente que fueron engañados. Ellos dejaron engañarse. Los falsos maestros serían culpables de la corrupción de la verdad, pero los de Galacia serían responsables por dejarse engañar. Mis amados hermanos, aunque creyentes individuales, quienes forman parte de la membresía de una iglesia, no pueden perder la salvación por cuanto ésta fue comprada por Cristo y su santidad ha sido imputada en el creyente. Una iglesia puede apartarse del Dios vivo cuando se aparta del evangelio. ¿Por qué es tan importante esto, mi amado hermano? Porque Pablo dice que hay un solo evangelio. Miren el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora se comenta la razón por el alejamiento a los Gálatas. Otros les estaban perturbando y haciéndoles dudar de la validez del evangelio que Pablo estaba predicando. Es probable que estos perturbadores, hablando de los falsos maestros, vinieran de afuera y argumentaran que el evangelio que ellos predicaban era simplemente otra manera de expresar el evangelio. Pablo tiene su manera, nosotros tenemos la nuestra. Aquí la frase algunos que perturban está en plural, indicando un conjunto de oponentes. Los que perturban a los Gálatas son criticados por desear alterar el evangelio de Cristo. La palabra alterar a menudo se utilizaba para denotar fuertes contrastes. Y uno va a la literatura griega y ve un cambio radical de entre una cosa y otra cuando se usa este término. Por ejemplo, el agua en sangre, o agua dulce en salada, o fiesta en luto, o luz diurna en oscuridad. Era el término que en la literatura griega que usaban este término. Los oponentes han estado intentando seducir a los Gálatas para convertir la luz del verdadero evangelio en la oscuridad del falso evangelio. ¿Cómo alteran el evangelio estos perturbadores? Sabemos por el resto de la carta, mi amado hermano,
que trataron de persuadir a los Gálatas a aceptar la circuncisión y someterse a las leyes del Antiguo Testamento para ser parte verdadera del pueblo de Dios. Ellos decían, sí, Cristo más algo. El evangelio que Pablo predicaba no era suyo. Era el evangelio de Cristo. Miren el versículo 7 una vez más. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los judaizantes presumían que sus enseñanzas torcidas eran una forma del evangelio, pero Pablo declara que al ser un evangelio diferente, en realidad no era evangelio en lo absoluto. Solo hay un mensaje de buenas nuevas, el evangelio de salvación por la gracia soberana de Dios que obra mediante la fe. Punto. Cualquier mensaje que diga menos o más al instante deja de ser buenas nuevas y se convierte en falsa doctrina. Lo peligroso del evangelio de los judaizantes. Oigan esto, mis amados hermanos, por favor. Lo peligroso del evangelio de los judaizantes era que tenía componentes verdaderos. Seguramente defendían a Cristo como algo necesario, que no era otro que el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Creían en el nacimiento milagroso y virginal del Señor Jesús. Creían en su muerte en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Ellos no negaban estas cosas, pero también enseñaba que si alguien quería ser justo delante de Dios y para que la salvación de la cruz pudiera ser aplicada en sus corazones, ellos debían guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Es muy probable que inicialmente los Gálatas vieran una simple e inocente variación de lo que Pablo les había enseñado. Pero esa ligera variación afectaba radicalmente la esencia del evangelio. Mis amados hermanos, puedes acusar a aquellos que defienden el evangelio de quisquilloso. Hay mucho en riesgo. Cuando tú añades algo de obras, lo más mínimo, al evangelio, has eliminado por completo la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Miren lo que dice John MacArthur. Con esto mutilaban el poder del evangelio verdadero, que es la gracia soberana que salva y capacita. Al añadir obras a la salvación, menoscabaron de forma sutil pero completa el evangelio de la gracia de Dios, de la cual en realidad no hay otro evangelio. Se trata no de buenas, sino de malas nuevas, puesto que el hombre no puede mantener su relación correcta con Dios por medio de su propio esfuerzo y de las buenas obras. Fin de la cita. Mis amados hermanos, es sumamente peligroso cuando una iglesia comienza poco a poco a abandonar el evangelio. Corre el riesgo de abandonar, de separarse al Dios del evangelio. Pero hay una razón más. Es que cuando una iglesia abandona el evangelio, corre el riesgo de ser maldito. En una sociedad que admira, ama y aprecia lo políticamente correcto, Pablo no hubiera calificado como un buen predicador. Miren los versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El punto central que trae aquí es que independientemente, oye esto, del método que se utilice para exponer el evangelio o las personas que lo hagan, el contenido del evangelio debe permanecer tal como se ha enseñado. Repito, independientemente del método que se utilice para exponer el evangelio o las personas que lo hagan, el contenido del evangelio debe permanecer tal como se les ha enseñado. Aunque en español, en la Reina Valera, utiliza dos palabras diferentes para hablar del acto de compartir el evangelio, en griego es una sola, una misma. Por ejemplo, miren el versículo 8. Ahí dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Y en el versículo 9 dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Parece que está hablando de dos métodos o de dos formas de compartir el evangelio. En realidad, Pablo usó exactamente en ambos casos la misma palabra griega. ¿Saben cuál es? Evangelizo. ¿Le suena, no? De evangelizar, de compartir el evangelio. El término evangelizo va más allá del método. Habla del acto de compartir el evangelio, sea en privado o en un grupo pequeño o delante de toda la iglesia. El punto que trae Pablo es que el evangelio había sido compartido por él a los Gálatas y ese es el único verdadero evangelio que tiene el poder para salvar a pecadores. Si alguien le quita o le añade, está de hecho pervirtiendo el evangelio y por tanto pervierte la obra de Cristo. Miren lo que dice Hendrickson de este texto. Esto es, aun si nosotros, los representantes humanos de Dios, Pablo, sus ayudantes, o un ángel bueno, uno que descienda del cielo, en la luz radiante de una perfecta santidad y empezar a predicar cualquier buena nueva diferente del anterior que se enseñó, y por tanto contraria al evangelio que habían oído anteriormente en el primer viaje misionero, en la primera etapa, debía ser condenado. Hay muchas personas que dicen, ¿quiénes son ustedes para juzgar a los demás? Definitivamente no somos nadie. No están nuestras palabras aquí. Es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Si alguno, sea Pablo, un ángel radiante o un mal ángel, una persona conocedora o una persona necia, si comparte un evangelio diferente en algún sentido, la iglesia debe condenar el hecho reconociéndolo como un anatema. Joel, ya me cansé. ¿Qué significa anatema? ¿Estás listo para saber la palabrita? Significa maldito. Este es el evangelio, el que predicó Pablo, el que es poder de Dios. Si alguien viene, oigan esto, mis amados hermanos. Eso empieza por este que está aquí, por cada uno de los que se paran en este púlpito. Si viene alguien, por más glorioso que sea el personaje, por más habilidades de oratoria que tenga, si trae otro mensaje, es digno de la más severa condena. En este versículo, Pablo retrata con fuerza la gravedad de la herejía, tratando de comprender cuán grave se había vuelto la situación. Mis amados hermanos,
Es crucial que la iglesia distinga, oye esto, entre un desacuerdo doctrinal sobre la cual podemos debatir, pero aceptamos estar en desacuerdo, y la enseñanza que es claramente falsa porque atenta contra el evangelio del Señor Jesucristo. La herejía real altera y distorsiona el verdadero evangelio, socava la base misma de la fe cristiana. Pablo está convencido de que el movimiento judaizante es herético, por lo que declara firmemente las consecuencias. Mis amados hermanos, en YouTube encontrarás personas vestidas como si fueran judíos, como rabinos, con barbita. No son cristianos. Enseñan un evangelio diferente. Enseñan la misma doctrina judaizante. Allí sí te animo a ni mirarlos. La mentira engaña. De verdad, yo no tengo la aureola, no estoy hablando de algo, o sea, ese ambiente de esos maestros. Oye, tú lo ves y tú dices, esa gente tiene que saber. Ese viejito con barba blanca y con una cosita aquí, ese tiene que ser, en Cuba le diríamos, un quemado. Sí, mis amados hermanos, están quemados por la herejía. Te dirán, ¿has averiguado dónde empezó todo esto? Esto no lo inventó Pablo, lo inventaron los judíos. Y los judíos tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas. Y allí vemos un grupo de carneritos, no ovejas, perdonen si estoy siendo ofensivo con alguien. Vamos a celebrar el Pentecostés. Traemos un chofar con los candelabros de, ¿cómo se llama? Judío. Nos vestimos todos. Conocí a una persona y me dijo, celebré la cena el domingo pasado, el sábado pasado. Y me puse yo no sé cómo se llama eso. Un kepá, me lo puse. Yo me sentía en el cielo. ¿De verdad que por ponerte una ropa tú te sentiste en el cielo? Cuando algo te haga sentir, algo externo, el kepá o el kipá o lo que sea, te haga sentir más espiritualidad, has perdido el camino. Aquí la tormenta de Pablo se descarga en toda furia. El tal sea maldito. Mis amados hermanos, esto es serio. De eso depende las almas de los que vienen detrás de nosotros. Pervertir el evangelio no es una simple e inocente cambio de énfasis. Es que ahora nos vestimos así, con barbita. No hay ningún problema. Hay muchos reformados que se ponen barba. Bien. A que les queda bien, se lo celebro. Hay quienes no les queda bien y aún si quieren tenerlo, bien. Yo prefiero afeitarme. Un poco de humor que entendieron. El punto es, mis amados hermanos, que el asunto del evangelio es serio. No podemos diluir el evangelio con cosas externas. El evangelio es el del Señor Jesucristo. Trata de una persona que murió en la cruz para pagar por cada uno de los pecados de aquellos que se van a salvar. Y todo cuanto se exige, y solo lo que se exige, es fe en esa persona. Dice MacArthur, muchos sistemas falsos son atrevidos por sus apelaciones emocionales al amor, la hermandad, la unidad y la armonía.
Muchos falsos maestros son populares porque parecen acogedores y agradables y afirman tener un gran amor por Dios y los demás. No es maravilla que resulten tan seductoras las distorsiones del evangelio presentadas por gente con personalidad atrayente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mis amados hermanos, en nuestros días encontramos a muchas personas arriesgándose por un like. Se lanzan en esas patinetas, en tubos, y se dan grandes golpes. Y buscan notoriedad. Algunos se dan golpes fuertes. Es muy probable que algunos de esos que aparecen en YouTube haciendo grandes despliegues de intrepidez pierdan la vida. Pero hay algo más peligroso que eso. Una iglesia que abandona el evangelio. Aquí no podemos ser parciales. O sea, imparciales. Aquí no podemos ser un país, ¿cómo se llaman esos países que no van a la guerra? Neutrales. Se nos ha mandado a tomar toda la armadura que ha provisto el creyente y pelear por el evangelio. En el momento en que como iglesia dejemos de pelear, en ese mismo momento, estaremos sembrando la duda al evangelio a la siguiente generación. Hay mucho en riesgo. Puedes arriesgarte en muchas cosas. Puedes arriesgarte en tomar un préstamo del banco cuando a lo mejor no puedes pagarlo. Pero por favor, nunca arriesguemos el evangelio. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros te agradecemos tanto por tu evangelio, porque nosotros sabemos a dónde hubieran ido nuestras almas si en tu gracia tú no hubieras tenido compasión de nosotros y nos hubieras salvado por este precioso evangelio. Concédenos el estar comprometidos con él. Concédenos como iglesia poder entenderlo cada vez más. Y concédenos, oh Señor, el pelear la buena batalla de la fe. Que Iglesia Bautista Reformada de Miami pueda permanecer fiel hasta que tu Hijo Jesucristo venga por aquellos que ha redimido con este precioso evangelio. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.